Estamos en vivo y en directo, hermanos, desde el lugar de los acontecimientos a predicar la verdad se ha dicho. Bienvenidos todos ustedes, hermanos. Un gran abrazo de parte del Señor, hermanos, para que Dios pueda poder bendecir este estudio muy importante, hermanos, que tenemos del engaño del Vaticano. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17, Babilonia, esa gran ramera, le dio de beber del vino de su fornicación a todos los moradores de la tierra, reyes, gobernantes, a personas, hermanos, civiles, comunes y corrientes, a todas las personas, hermanos, para engañar al mundo antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estoy contento con Dios por la vida que nos ha otorgado nuevamente, hermanos, ese gran regalo, don del cielo. Y como dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces estamos aquí, hermanos, con ayuda del Señor para darle honra y gloria al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Estamos nosotros en esta hora congregados, hermanos, para alabar y glorificar el nombre de Yahvé, de Jehová Dios, Adonai, Elohim, hermanos, y su Hijo, Jesucristo, que envió al mundo para salvarnos. Entonces estemos contentos, hermanos, y alegres, hermanos, regocijándonos en las promesas de Dios, hermanos, porque las promesas de Dios se cumplen y son verdad. Antes de comenzar, hermanos, vamos a postrarnos de rodilla para poder comenzar con este tema, hermanos, y meternos en el meollo de él, hermanos, y poder aprender más de la palabra de Dios y cómo Jesucristo quiere que nosotros podamos tener cuidado de los engaños y las trampas de Satanás, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este día, Señor. Perdona nuestros pecados si en algo te hemos ofendido. Ayúdanos a nosotros ser humildes, Señor, y aprendedores y hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por las bendiciones que tú nos derramas a cada momento, especialmente por la vida, Señor, que realmente es un regalo y un don del cielo. Quédate con nosotros, Señor, y sé con los hermanos que están escuchando este video. Que tú los puedas bendecir y cuidar y también fortalecerlos en la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa. Gracias, oh Dios, por todo. Amén. Amén. Hermanos, en estos últimos tiempos, Satanás con los demonios, los ángeles caídos, van a descender sobre la tierra sabiendo que les queda muy poco tiempo, como dice Apocalipsis, el capítulo 12. Y hermanos, el pueblo de Dios, que debemos de estar pregonando las verdades de Dios, dándole el fuerte clamor final, el clamor final al mundo, hermanos, predicando el mensaje triple de Apocalipsis, el capítulo 14, hermanos. Hay que mantenernos fieles, hermanos, y nosotros, hermanos, con todo la pasión, con toda la energía, con todo el deseo de nuestros corazones, hermanos, con poder del cielo, amonestar al mundo, hermanos, de que Jesucristo viene muy pronto y que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, hay que anunciar estas verdades y decirle a la gente que la puerta de la gracia se va a cerrar para todo el mundo. El juicio comienza primero con la casa de Dios, hermanos. Y el pueblo adventista, hermanos, es un pueblo especial, santo, peculiar, escogido por Dios, apartado, para que podamos nosotros consagrarnos, hermanos, y poder nosotros terminar el evangelio de Cristo, esa comisión que Jesucristo le dio a sus discípulos, los apóstoles, hermanos. Antes de ascender Jesucristo, Mateo el capítulo 28, versículo 20, dice la palabra del Señor: id y predicad este evangelio, las buenas nuevas de salvación a todos los moradores de la tierra, todos los habitantes, toda tribu, nación, pueblo y lengua, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Y nosotros, hermanos, el pueblo remanente, vamos a estar obviamente predicando y terminando esa misión que comenzó la Iglesia Apostólica. Hermanos, vamos a comenzar leyendo Mateo el capítulo 4, versículos 1 al 11, para poder comenzar con este tema, hermanos, de Satanás, los extraterrestres, la agenda del Vaticano. Mateo el capítulo 4, versículos 1 al 11. Vamos a leer, hermanos, unos versículos donde por primera vez Jesucristo se reúne nuevamente con Satanás para pelear contra el enemigo de las almas, desde que cuando Moisés iba a ser resucitado por parte de Miguel, el gran arcángel, que es Jesucristo, hermanos. Acuérdense, hermanos, que Moisés había muerto, no pudo entrar a la tierra prometida, y su cuerpo, hermanos, estaba siendo disputado, peleado, luchado entre Miguel y Lucifer y Satanás, hermanos. Entonces, desde ese momento, hermanos, habían pasado ya más de 3000 años y por primera vez Jesucristo se enfrenta ante Satanás aquí en la tierra. Mateo, el capítulo 4, versículos 1 al 11 dice:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Hermanos, palabra de Dios, amén. Jesucristo estaba enfrentándose con Satanás en el desierto. La Biblia dice que después de haber sido ungido por el Padre, cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Hermanos, Dios no llevó a su Hijo para ser tentado por Satanás, lo llevó al desierto para preparar a Jesucristo para su misión terrenal. 3 años y medio fue el ministerio terrenal de Cristo Jesús en la tierra. Por lo tanto, Jesucristo fue al desierto para prepararse para esta misión grande de salvar al mundo, salvar a las personas, hermanos, que estaban siendo destruidas por Satanás, las almas que estaban pereciendo por el pecado de 4000 años de transgresión a la ley de Dios. Entonces, Jesucristo, hermanos, se encontraba en una condición muy débil, porque como dice la Biblia, habían pasado ya 40 días y 40 noches por la cual Jesucristo no había comido, no había tomado agua, hermanos. Estaba él débil, se sentía él frágil. Y vino Satanás sabiendo que Jesucristo estaba en su punto más débil, y como dice 2 Corintios 11:14, vamos a 2 Corintios 11:14. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Dice: y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, hermanas, es una advertencia que la Biblia nos dice a nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como personas, hermanos, de que Satanás tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás, su intención en estos últimos tiempos para engañar a la gente va a ser de mezclar la verdad con el error, la verdad, la justicia con la mentira, la falsedad, hermanos, y engañar a las personas, hermanos. Él se hace pasar por el director del mundo cristiano, como dice el Espíritu Profecía. La hermana White, hermanos, por la pluma inspirada de Dios, dijo: después de su bautismo, Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Entonces parece que el Espíritu Santo lo estaba llevando a Cristo Jesús para ser tentado por Satanás directamente, para poner una situación peligrosa, pero esto no es el caso. Al ir al desierto, Cristo fue guiado por el Espíritu de Dios. No fue en busca de la tentación, sino del retiro que necesitaba para meditar acerca de su misión y de su obra. Qué importante es, hermanos, que como hijos de Dios, hijas de Dios, conversos a la palabra de Dios, podamos nosotros tener tiempo para estudiar, meditar en nuestra misión como iglesia, para que Dios nos pueda mantener simples, humildes y con corazones abiertos para poder trabajar en la obra de Dios y estar nosotros cimentados en la palabra de Dios y en su verdad, hermanos. Tener nosotros, obviamente, esa palabra profética más segura al 100% en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras vidas espirituales, para que no vayamos a caer, hermanos, ¿ok? Que no vayamos a nosotros a ser tentados por Satanás y caer en el pecado. Por medio de la oración y del ayuno, hermanos, amén, quería fortalecerse en previsión de la senda de aflicción y tormento que le tocaba recorrer. Mas Satanás sabía dónde había ido el Salvador y ahí fue él también para tentarle. Hermanos, por medio de la oración y el ayuno, ¿cuántos de nosotros estamos orando y ayunando, hermanos, en nuestras vidas espirituales? Si tu vida está careciendo de poder y de victoria sobre la tentación y el pecado en este mundo, hermanos, es porque tal vez no estás orando lo suficiente, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga que me estás escuchando. No estás ayunando, hermanos, no estás pasando tiempo estudiando la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. Por eso estamos cayendo nosotros como hijos de Dios bajo la tentación y el pecado, hermanos, y somos esclavos de este mundo porque no tenemos una relación vital, poderosa en el Señor. Al alejarse Cristo de la ribera del Jordán, su rostro estaba iluminando por la gloria de Dios.
pero después de haberse internado en el desierto, aquella gloria se desvaneció. Entonces, en un momento de éxtasis, en un momento de victoria para el Hijo de Dios, el Padre había dado testimonio de que este es su Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese momento, hermanos, de poder, de gloria, de luz para el Hijo de Dios se desvaneció cuando fue al desierto. Y hermanos, esta es una lección para nosotros en el sentido de que en un momento de éxtasis, de emoción, de alegría, de gozo para las cosas de Dios, nos sentimos, hermanos, que estamos en la cumbre, hermanos. Pero luego, hermanos, vienen los problemas del mundo, vienen las acechanzas, vienen las luchas internas, las tentaciones, hermanos, las vicisitudes de la vida, y eso obviamente hace que nuestra fe pueda tambalear, hermanos. Los pecados del mundo pesaban sobre él, imagínense, hermanos, y su rostro revelaba una tristeza y angustia cual nunca las sintiera hombre alguno. Estaba sufriendo por los pecadores. El Hijo de Dios vino para ser un siervo, un Mesías sufriente, que iba, hermanos, a llevar el peso, la culpabilidad, todos los pecados de todos los seres humanos, hermanos, en sus hombros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo había dicho Juan el Bautista hace muy poco tiempo, antes de que Jesucristo fuera al desierto, hermanos. En el Edén, Adán y Eva habían desobedecido a Dios comiendo del fruto prohibido. Su desobediencia había introducido el pecado y la muerte en el mundo. Entonces, por la transgresión de un hombre, vino el pecado, hermanos. Pero gracias al segundo Adán, que es Jesucristo, vino el perdón por los pecados, vino la justicia de Cristo, hermanos. ¿Ok? Cuando Satanás se presentó por primera vez a Cristo en el desierto, revestía la apariencia de un ángel de luz y se daba por mensajero del cielo. Entonces, hermanos, sabemos nosotros que, basado en la palabra de Dios, en el Espíritu de Profecía, que Satanás se le apareció a Cristo Jesús y se puso un disfraz para engañar al Señor. No vino Satanás como realmente era, porque fácilmente Jesucristo como ser humano lo hubiera reconocido. Y entonces esa era la tentación por la cual Satanás estaba tratando de, obviamente, usar y tomar ventaja de la debilidad de la parte humana de Cristo Jesús. No había comido, no había tomado agua, estaba él débil, se sentía él mal. Hermanos, hermanas, estaba enfermo, por decirlo así, por esta prueba que estaba pasando él, hermanos. Entonces Satanás se presentó como un ángel de luz mensajero. Satanás vino a Jesucristo y le dijo, es hora ya que tú comas, es hora que tú puedas, obviamente, hacer estos milagros para poder tú tener comida y alimentarte y estar fuerte, hermanos. Entonces Satanás es muy astuto, hermanos, y así viene a la vida de cada uno de nosotros, hermanos, tenta a nosotros y nos está echando todo tipo de tentación, hermanos, de sutileza satánica para hacernos caer en nuestros puntos débiles, hermanos. Puede ser el sexo, puede ser la pornografía, puede ser, hermanos, la idolatría, puede ser, obviamente, la moda, puede ser los negocios, cualquier cosa, hermanos, hermanas. Satanás está tratando de, obviamente, atacar ese punto débil y hacernos ceder a la tentación y, obviamente, ceder al pecado. Dijo a Jesús que no era voluntad de su Padre que sufriera hambre. Imagínense, entonces Satanás le estaba diciendo, Jesús, ya pasaste el examen, ya estás, ya todo bien. Tú puedes, obviamente, suplir tus necesidades, que bastaba con que mostrase su buena voluntad para sufrir. Primera Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, hermano. Vamos a Primera Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, que está después de Segunda de Tesalonicenses. Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo ilustra aquí, hermanos, cómo en los últimos tiempos, nuestros tiempos, pueblo de Dios, van a venir espíritus engañadores, se van a manifestar, se van a hacer visibles ante nuestras vistas, nuestros ojos, y van a querer engañarnos con doctrinas de demonios, es decir, con doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos permanecer fuertes, serenos, aptos, conscientes de los engaños de Satanás? Hermanos, estudiando la Biblia, teniendo una relación personal con Jesucristo, muriendo el yo, muriendo el pecado, no confiar en uno mismo, porque somos débiles, hermanos. Hablando con un amigo mío esta mañana, testificando del amor de Jesucristo. Él no es cristiano.
vive en Alaska con su esposa y yo le estaba contando a él cómo en los últimos tiempos se van a manifestar estas entidades, estos demonios, los ángeles caídos, hermanos. Se van a ser vistos por los hombres y van a traer todo tipo de engaño, de doctrinas de demonios. Que si la gente, obviamente, hermanos, no están perseverando en la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, van a caer las personas. Entonces, el estudio de la palabra de Dios, una relación verdadera con Cristo Jesús, orando, ayunando, hermanos, dando testimonio de la vida de Jesucristo a las personas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo vamos a poder mantenernos fieles, hermanos, y rectos en los caminos de Dios. Vamos a ser preservados, guardados por el Señor. En una encuesta que hicieron, hermanos, a los norteamericanos, es decir, Canadá, Estados Unidos, México, que forma obviamente parte de ese bloque de Norteamérica, el 72% de los norteamericanos creen en que hay vida en el espacio exterior. Entonces, hermanos, ¿qué es el engaño que viene a este mundo? ¿Cuál va a ser uno de los últimos engaños de Satanás? Hermanos, que estamos siendo visitados por extraterrestres, que vienen entidades de otros sistemas solares, de otros planetas, para poder, ¿qué cosa? Ayudar a la raza humana, porque estamos pasando por guerras. Hay rumores de guerra, amenaza de la Tercera Guerra Mundial, bombas atómicas, bombas nucleares. Hay mucha incertidumbre en el mundo. Las naciones están, obviamente, siendo afectadas por lo que está pasando en el mundo. Pandemias, epidemias, violencia, matanza, desorden social, económico del mundo, hermanos. Se necesita, obviamente, ayuda, dice aquí. Apocalipsis, el capítulo 9, versículos 1 al 11. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 9, vamos a leer los versos 1 hasta el 11. Apocalipsis, el capítulo 9, versículos 1 al 11, dice la palabra del Señor. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dado la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 4. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Y tenían colas como escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y el poder de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ayes pasado, he aquí vienen aún 2 ayes más después de estas cosas, hermanos. El apóstol Juan tuvo una visión de lo que iba a estar pasando con el escenario final, el conflicto entre Cristo y Satanás. Cómo Satanás con sus demonios, los ángeles caídos. Porque, hermanos, estas langostas, estos escorpiones, no son langostas literales, escorpiones con caras de hombres. Estamos hablando de seres satánicos, seres demonios, ángeles caídos, hermanos, que van a infligir dolor a la tierra y van a atacar a los seres humanos y van a querer destruirlos. No son ángeles del cielo, son ángeles de Satanás, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que estamos estudiando en la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 9? Lo que hemos leído nosotros en 1 Timoteo 4:1 con la agenda de los extraterrestres. Dice la hermana Juan, el conflicto de los siglos, el acto capital, escuchen hermanos, que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador parecido a la descripción de que el Hijo de Dios da a San Juan en Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 13 y 15. Entonces viene Satanás con sus demonios, los ángeles caídos, hermanos, sus ángeles, con un poder hipnótico para poder engañar a las gentes, a las personas, a que crean que es Jesucristo y que viene por segunda vez. Es decir, hermanos, el mundo, la sociedad,
nunca jamás han visto semejante manifestación de parte de Satanás, hermanos, porque ese velo se está quitando para que nosotros los seres humanos en estos últimos tiempos, hermanos, nos está advirtiendo la Biblia, van a aparecerse estos demonios, hermanos, ante la vista de los seres humanos, cosa que nunca jamás se había visto en los tiempos modernos. La gloria que lo rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. La gente va a ser engañada a aceptar que es Cristo Jesús, hermanos. Pero por eso Jesucristo, hermanos, en Mateo el capítulo 24, la primera advertencia que le da a los discípulos, las señales y la advertencia de la segunda venida de Cristo, hermanos, es mirad que nadie os engañe. Entonces, pueblo de Dios, mirad que nadie os engañe a ustedes, hermanos, porque sabemos la verdad de Dios y tenemos el espíritu de profecía. Gloria sea a Dios. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia, ¿qué cosa? Una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos. Cuando estaba en la tierra, su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Entonces ahí está, hermanos, la clave. ¿Cómo vamos a poder diferenciar que este ser, Satanás, no es Cristo? Hermanos, hermanas, él va a estar mezclando mentira con verdad. Es su receta para hacer caer a las personas. Lo ha usado por muchos años, siglos de siglos, hermanos. Desde el principio lo ha usado Satanás para hacer caer a las personas, porque la gente no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Hermanos, hay un pueblo en la tierra que está atesorando y está, hermanos, realmente poniendo en alto el día verdadero de Dios, hablando la verdad del sábado, de la ley de Dios, hermanos, al mundo, porque la mayoría de los cristianos se encuentran en Babilonia y aceptan el día falso, van a la iglesia los domingos, el primer día de la semana, que sabemos, hermanos, no es el día de Dios. Se me mostró a Satanás como fue una vez, dice la mensajera del Señor, un ángel feliz y exaltado. Y después lo vi como es ahora, como dice en inglés, before and after, antes y después. Entonces la hermana White tuvo una visión donde vio a Lucifer como estaba en el cielo, perfecto, bello, hermoso, puro, justo, piadoso, y luego lo vio en su condición actual, hermanos, y obviamente es una imagen muy aterrorizadora, hermanos, lo que vio la hermana White. Escuchen, pero la expresión de su rostro está llena de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, deseos de causar daño, engaño y toda clase de mal. Observa en forma especial esa frente que fue tan noble. A partir de sus ojos comienza a retroceder. Observa que por tanto tiempo se ha inclinado al mal, que toda buena cualidad de él se ha rebajado y se ha desarrollado todo rasgo maligno. Sus ojos son astutos, irónicos y manifiesta profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero su piel cuelga suelta sus manos y su rostro. Cuando lo contemplé, su barbilla reposaba sobre su mano izquierda. Parecía que estaba entregado a una profunda meditación. Una sonrisa se dibujaba en su rostro que me hizo temblar, pues estaba lleno de maldad y astucia satánica. Es la sonrisa que esboza justamente antes de apoderarse de su víctima y cuando la entrampa en sus redes es cada vez más horrible. Esta visión que se le fue otorgado y entregado a la hermana White para ver a Satanás en su condición actual es para advertirnos a nosotros, hermanos, de qué malo perverso es Satanás realmente y cómo él quiere atrapar a los seres humanos y su blanco favorito somos nosotros. Entonces, nosotros como seres humanos y como creyentes, hermanos, hay que nosotros permanecer en la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque hablan de mí, dan testimonio de mí. Y para nosotros ocuparnos en estos últimos tiempos de no caer en los engaños, las astucias, la tentación de Satanás, hermanos, hay que nosotros estudiar, leer, hermanos, y hablar estas verdades con las personas para que los seres humanos despierten del engaño del enemigo. Esto lo había tomado de la historia de la redención, página 47. Dice aquí, sin embargo, no hay problema en colocar imágenes en lo que muestran con cuernos y cola.
En realidad es un símbolo o una representación, pero no olvidemos que Satanás tiene variedades de transformaciones y personificaciones y por ende se convierte en un demonio. Entonces, hermanos, yo estaba tratando de preparar, obviamente, con este tema, la introducción del tema para advertirles a todos ustedes, mis apreciados hermanos, de que Satanás tiene la habilidad y la capacidad de cambiar su forma de ser para engañar a las personas, porque su objetivo, hermanos, acuérdense, es de que la gente pueda ser seducido y engañado por el enemigo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué razón? Para desviar a la gente de la verdad de Dios, especialmente el pueblo remanente de Dios. El presidente Reagan dijo en 1987 ante la Asamblea de las Naciones Unidas: quizás necesitamos de una amenaza a nuestro mundo por parte de una raza proveniente de otro planeta. Entonces la élite, los globalistas, la nueva orden mundial ya estaban preparando el escenario para que supuestamente este engaño final pueda la gente caer y ser seducido a aceptar la nueva orden mundial. Entonces las disputas entre las naciones desaparecerían. Así es como opera la Iglesia Católica Romana, los jesuitas, hermanos, que inventaron esta filosofía dialéctica hegeliana, que es obviamente tesis contra antitesis, da qué cosa, síntesis, ¿ok? Problema, reacción, solución. Entonces ellos crean la mentira, la falsedad para que la gente sea obviamente hipnotizada, cautivada a este engaño de Satanás, hermanos, y luego ellos obviamente crean la solución o la respuesta a este problema con el engaño, hermanos. Así como Satanás obviamente ha sido, como dice la palabra de Dios, lo describe, el padre de la mentira. No hay verdad en él, dijo Jesucristo. Algunas veces me da por pensar que rápidamente nos uniríamos, dijo el presidente Reagan, si estuviéramos encarando una amenaza alienígena del espacio exterior. Qué cosas, hermanos. Y lo que está pasando en las noticias hoy en día, cómo los canales de televisión, las noticias están diciendo de que estamos siendo visitados, que el gobierno de los Estados Unidos y muchos de los pilotos están teniendo experiencias personales con estos vehículos no identificados, que son, hermanos, hermanas, demonios. Son ángeles caídos que se están preparando para el último conflicto. Apocalipsis, vamos a leer ahora, hermanos. Apocalipsis, el capítulo 16. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 16. Miren lo que dice aquí. Hermanos, hermanas, para que ustedes sepan esto, saben ustedes que el diablo, de acuerdo con la Biblia, se va a aparecer en el mundo físicamente, visiblemente, para que todos lo vean, cuando el quinto ángel toque la trompeta. Es decir, en la quinta trompeta va a aparecer Satanás, hermanos. Miren aquí lo que dice el versículo 12, 13 y 14 de Apocalipsis 16. Vamos a Apocalipsis 16, versículo 12, 13 y 14. Dice, y el sexto ángel derramó su copa, estamos hablando de las 7 últimas plagas de Apocalipsis, hermanos, sobre el gran río Éufrates, y el agua de esta se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. ¿Qué va a pasar aquí, hermanos? Lucha, guerra. Versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, el Vaticano, y la boca del falso profeta, el protestantismo apóstata. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué representan las ranas, hermanos? Demonios. Porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios poderoso. Palabra de Dios, hermanos. Entonces, los espíritus de demonios van a ir a los gobernantes de la tierra, los reyes de la tierra, para preparar al mundo para pelear contra Jesucristo, contra el Cordero de Dios y el pueblo remanente de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso, hermanos, como adventistas es importante que estemos predicando con la palabra de Dios y el espíritu profecía, porque en nuestro medio se encuentran muchos pastores que no hablan con el espíritu profecía, solamente predican con la palabra de Dios. No incluyen los testimonios de la hermana White para predicar y enseñar, adiestrar al pueblo de Dios con los engaños finales, hermanos. Y esto no es parte de Jesucristo. Las personas que crean que solamente se debe predicar con la palabra de Dios y no incluirse los testimonios de la hermana White, ustedes están equivocados, mis queridos hermanos, porque la verdad de Dios se debe predicar en su
plenitud, en su totalidad, no solamente usar parte de ello. Hay muchos pastores falsos en la conferencia general que dicen ser de la verdad presente y predican algunos temas de la verdad presente, pero su alianza es con la conferencia general, con la asociación, con el presidente Ted Wilson, con Ganón Diop y todos los apostasías que están ocurriendo en la iglesia, hermanos. Un servidor, yo predico a la ley y al testimonio. Yo no voy a menospreciar los escritos de la hermana White. ¿Saben por qué? Porque viene de Dios, del cielo, hermanos. Es luz extra que Dios nos ha dado para estos tiempos. Los escritos de la hermana White complementan la Biblia, la palabra de Dios. Gloria sea a Dios, hermanos. Pero hay muchos adventistas en la iglesia que prohíben los escritos de la hermana White. Pastores asalariados, pastores lecheros, como le digo yo, que le dan lechita a sus miembros, que dicen no hay que usar la hermana White, ni usan el espíritu de profecía. Ese es un engaño de Satanás, hermanos. El Vaticano tiene astrónomos jesuitas en el Castel Gandolfo en Italia y en la montaña Graham, Arizona. ¿Sabían eso, hermanos? El Vaticano tiene astrónomos jesuitas, que fue creado esta orden de Jesús de Ignacio de Loyola en 1540 para atacar el protestantismo y destruirlo, hermanos. Y dicen ellos que el protestantismo ya pereció y fue ya eliminado por ellos, ¿verdad? Pero no, hermanos. Hay un pueblo remanente que no, 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Gloria sea a Dios. Y esos somos nosotros, hermanos. Uno de los telescopios infrarrojos se llama Lucifer. El astrónomo personal del Papa es Guy Consolmagno. Entonces, uno de los telescopios que se encuentra en la montaña Graham en Arizona, que hermanos, por cierto, les voy a dar un poquito de contexto y de historia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esa montaña Graham en Arizona, donde está el Vaticano, juntamente con la Universidad de Arizona, es la cuarta, considerado por los nativos, los indios nativos, es la cuarta montaña más sagrada del mundo? Entonces, la Iglesia Católica Romana, el Vaticano, peleó contra los nativos, los indios de Arizona, para poder tener esa montaña, porque de acuerdo con la leyenda de los indios nativos de Arizona, hermanos, de esa montaña, ellos, sus ancestros, contaban cómo se abrían puertas dimensionales en el aire y salía un hombre con barba, blanco, y venían estas entidades a visitarlos a ellos y darles luz y conocimiento, supuestamente, que sabemos que son demonios, ángeles caídos. Y venían también supuestamente seres malos de otros planetas. Entonces esta montaña es considerada sagrada por ellos. Y ahí, hermanos, en esa montaña hoy en día se encuentra un telescopio que se llama Lucifer. Porque la Iglesia Católica Romana, en este acuerdo con la Universidad de Arizona, van a permitir tener un telescopio que se llama Lucifer, hermanos, imagínense. Entonces ahí nos está dando a conocer las intenciones verdaderas del Vaticano de Roma. Los autores Tom Horn y Chris Putnam, que son americanos y ellos ya fallecieron, escribieron el libro Exo Vaticana, donde hablan del engaño del Vaticano. Entonces, estos dos autores fueron, hermanos, y a entrevistar a Guy Consolmagno y fueron a visitar con los jesuitas. Y yo creo, hermanos, que honestamente estos dos hombres ya fallecieron. Chris Putnam, por ejemplo, que fue el más joven de estos dos autores, él murió en el año 2017. Yo soy amigo de la esposa, la viuda de él, y murió este autor prolífico en el 2017. Tom Horn murió el año pasado, ya hace casi un año atrás que murió Tom Horn. Y a mí se me hace, hermanos, realmente sospecho que los jesuitas los mataron a ellos porque se molestaron con este libro, ¿ok? Esta investigación que hicieron ellos exponiendo la obra de los jesuitas en la montaña Graham en Arizona. En la primavera de 1946, L. Ron Hubbard y John W. Parsons realizaron una serie de rituales mágicos con el objetivo de encarnar a la diosa telémica Babylon en un ser humano. La cooperación de Hubbard con Parsons, conocida como Babylon Working, ¿verdad? El trabajo de Babylon, sigue siendo uno de los eventos más controvertidos en los días anteriores a la cienciología de Hubbard. ¿Quién era L. Ron Hubbard? L. Ron Hubbard era el fundador de la religión cienciatología, que hoy en día incluye a celebridades como Tom Cruise y como John Travolta, hermanos, ¿ok? Que es, hermanos, realmente una religión y una secta engañosa, hermanos, y es muy rara y muy extraña porque tiene que ver con extraterrestres. ¿Quién era Jack Parsons, hermano? Jack Parsons era un inventor
espacios, vehículos espaciales, hermanos, y trabajaba con el gobierno de los Estados Unidos. Y estos dos hombres, hermanos, que seguían las enseñanzas de Aleister Crowley, que todos nosotros lo hemos escuchado, que supuestamente era considerado el hombre más vil del mundo. Estos dos hombres, hermanos, empezaron a hacer rituales satánicos en el desierto, hermanos, y a tratar de invitar a esta diosa, supuestamente, que sabemos que son demonios, a revelarse, hermanos, y a presentarse en forma de diosa babilónica. Dice entonces aquí que este artículo se propone escribir el contenido de los rituales mágicos, así como su finalidad, y esto se estaba llevando a cabo en 1946, hermanos, la primavera de 1946. ¿Qué ocurrió, hermanos, en 1947? En Roswell, Nuevo México, fue ese donde cayó ese vehículo, supuestamente chocó en Roswell, Nuevo México, y ahí comenzó supuestamente manifestaciones de estos platos voladores. Imagínense qué coincidencia que un año antes, hermanos, estos dos hombres estaban haciendo rituales satánicos mágicos en el desierto, hermanos, invitando a estos demonios a entrar en nuestra dimensión, en nuestro mundo, hermanos, ¿verdad? Para manifestarse más. Se sostiene que para comprender plenamente sus acontecimientos es necesario acercarse al trabajo de Babylon, donde desde el estudio del esoterismo occidental en general y del estudio de la magia enoquiana, es decir, Enoch, ¿verdad? Porque esta gente siguen las enseñanzas supuestamente del libro de Enoch en particular. Hermanos, todo esto es una trampa y de Satanás, es un engaño, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, hay que tener cuidado, hermanos. No hay que estar buscando información en el internet, hermanos, que no está de acuerdo con la palabra de Dios, el Espíritu y profecía. Yo oro a Dios y le suplico y le digo, Señor, cuando yo estoy haciendo esos temas, estudiando, investigando, ayúdame a que tú me puedas cuidar y proteger, a que no abra puertas o me ponga en una situación de ser susceptible a los engaños de Satanás. Yo oro, hermanos, y le pido a Dios que Él pueda ser mi sustentador y Él me pueda cuidar y proteger, hermanos, porque yo hago esto porque quiero yo informar a las hermanos, a las hermanas, al pueblo de Dios de los engaños de Satanás, cómo prepararnos mejor, hermanos. Entonces estudio estas cosas, hermanos, con el objetivo de educar al pueblo de Dios a las mentiras y a los engaños de Satanás. Para terminar, hermanos, dice aquí Apocalipsis 12:1, y en aquel tiempo se levantará, ¿qué cosa? Miguel, Jesucristo, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos, que Dios nos pueda ayudar a nosotros, hermanos, y hago un llamado a mis hermanos, que podamos nosotros, hermanos, encomendar nuestras vidas más a Cristo Jesús y orar para que nuestros nombres sean, ¿qué cosa? Hallados en el libro de la vida, hermanos. Acuérdense que hay 3 diferentes libros, hermanos, en el cielo. Yo quiero estar en el libro de la vida, hermanos, ¿ok? En el libro de la vida, hermanos, porque eso va a asegurar que nosotros vamos a estar para siempre, eternamente con Jesucristo. Y eso debe ser realmente la ambición de cada cristiano profeso, honesto, hermanos, de ser un hijo e hija de Dios verdadero, permanecer firmes en los caminos de Dios, hermanos, y estar nosotros en el cielo, en la tierra nueva, los cielos nuevos y la tierra nueva que vio Juan, obviamente, en Apocalipsis, hermanos, 22, y poder nosotros, hermanos, vivir para siempre con el Señor. Así que gloria sea a Dios, hermanos. Vamos a tener una oración para poder finalizar con este tema. Vamos a orar. Oh, gran Dios todopoderoso, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias porque nos hablas, porque nos amonestas y nos quieres llamar la atención para despertar y saber la verdad tuya. Alabado sea tu santo nombre, Jesús. Tú vienes pronto y te damos gracias, Señor, especialmente por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y te pido, Señor, que tú nos puedas perdonar nuestros pecados y podamos nosotros ser equipados y realmente usados por ti, Señor, para poder hacer tu obra y terminarla aquí en la tierra. Bendice a cada hermano y hermana, sé con sus peticiones, cada familia, incluso visita que está escuchando esta transmisión, este video, Señor, que hay una persona que tal vez está sintiendo problemas, Señor, está pasando por situaciones difíciles, Señor, de su sexualidad, de tomar, de alcohol, del vicio, Señor, de droga, de pornografía, cualquier cosa que sea, Señor, tú ayuda a cada persona que está viendo y que tú puedas poner un muro protector alrededor de ellos para que los demonios, los ángeles caídos se vayan y los dejen en paz. Sé con nuestros jóvenes también, te pido y te oro por los jóvenes, Señor, que tú los puedas proteger, cuidar, usarlos, a los niños también, cuídalos y protégelos, Señor, a los ancianos, a todos, Señor. A los líderes también oro por ellos, que despiertan, Señor, esos líderes de la conferencia general y dejen de andar jugando juegos
con la iglesia, con tu pueblo, Señor. Que sean ellos que realmente estén despertando al pueblo de Dios y predicando, porque si no, lo vamos a tener que hacer nosotros, Señor, los predicadores, los pastores laicos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, les deseo un feliz sábado, que Dios me los pueda cuidar y proteger y podamos seguir nosotros siempre en los caminos de Dios. Hermanos, compartan este video, por favor, suscríbanse, hermanos, comentan, díganos de dónde nos están viendo, denle like y, hermanos, sigamos nosotros en la proclamación de los 3 ángeles. Amén.